Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo número 1 y la semana pasada vimos hasta el versículo número 15. En ese versículo 15 encontramos que Juan el Bautista clamó, dice, a gran voz y dio testimonio de Cristo, diciendo que el que venía después de él era antes que él. Y hoy pues vamos a ver a partir del versículo 16, que es el que nos corresponde. Y este versículo 16 dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Yo siempre trato de analizar el texto para ubicarme en lo que está diciendo la Escritura. Y aquí dice que tomamos de su plenitud. Yo no sé si usted ha tomado de la plenitud de Cristo. ¿O a qué se está refiriendo Juan aquí? Cuando dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ya el concepto o la palabra gracia ya la conocemos, que es ese don inmerecido, ese regalo que el Señor nos da. Pero tomar gracia sobre gracia, yo no sé si nosotros realmente hemos tomado gracia sobre gracia y si hemos tomado de su plenitud. Cuando hablamos de plenitud, ¿de qué estamos hablando? Dice que plenitud es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Plenitud es el estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Entonces, si dice que tomamos de su plenitud, obviamente nos estamos refiriendo a la plenitud de Cristo, que de acuerdo con este concepto, se refiere al momento en que el Señor ha alcanzado su máxima perfección o desarrollo. En Efesios 1:5, Pablo nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿De qué manera? Dice Pablo, según el puro afecto de su voluntad. Hablando de la voluntad del Señor. O sea, el puro afecto de la voluntad del Señor en amor nos predestinó
para adoptarnos para ser sus hijos. El versículo 6 de Efesios 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y leímos en el versículo 16 que todos tomamos gracia sobre gracia. Y aquí el versículo 6 de Efesios 1 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo está describiendo aquí los beneficios del creyente, del cristiano, de aquellos que por la gracia de Dios fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. O sea que reconocemos que Jehová es nuestro Padre, porque Él nos adoptó por medio de Jesucristo. Y eso solo por el afecto de su voluntad. Y dice el 7, en quien tenemos redención. Ya vamos a explicar un poquito más adelante esta palabra redención. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pablo no dice según su gracia, sino que le antepone riquezas de su gracia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las riquezas de la gracia de Dios? Si entendemos que la gracia es ese don inmerecido, ese regalo de parte de Dios, esa es la gracia. Ahora, ¿cuáles son las riquezas de esa gracia? Porque a través de la redención por su sangre, obtuvimos el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y dice el versículo 8, que nos hizo no abundar, sino que sobreabundar. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En este pasaje de Efesios estamos obteniendo algunos elementos de esa gracia del Señor, de la cual tomamos gracia sobre gracia, y tomamos de esa plenitud del Señor para nuestro beneficio. Al decir gracia sobre gracia, esta expresión recalca la sobreabundancia de gracia. O sea, ¿cómo es posible que el Señor nos dé sobreabundantemente de su gracia y estamos tomando gracia sobre gracia, que ha sido, dice, extendida por Dios a la humanidad, pero en especial a los creyentes? Vuelvo a tomar el versículo 7 de Efesios 2, que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Nuevamente menciona las riquezas de su gracia. Y eso dice que lo hace para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Para quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Juan está expresando en el versículo 16 de este primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Yo me quedé pensando por un buen tiempo y traté de entender y de buscar en la Biblia las palabras que nos describen cuáles son las abundantes riquezas de su gracia. Yo creo que usted conoce algunas de esas riquezas de la gracia de Dios.
Pero a manera de ejemplo, yo quiero presentarles un listado de algunas de las riquezas de la gracia del Señor para con nosotros. Mire, y son tantas que realmente creo que nunca nos hemos detenido a considerar todos los beneficios que hemos obtenido a través de la venida de Cristo a este mundo y de haber ido a la cruz del Calvario y morir y hacernos herederos a cada uno de nosotros de esas riquezas de su gracia. Aquí están algunos ejemplos. Primero, como parte de las riquezas de la gracia de Dios es que nosotros estamos dentro del plan eterno de salvación que Dios diseñó para el mundo. O sea, del mundo Él nos escogió, a usted y a mí y a muchos otros hermanos que están en diferentes partes del mundo o de la nación. Y dentro de ese plan eterno de Dios, otra de las riquezas de su gracia es de que fuimos predestinados. Esta es riqueza de su gracia. Fuimos elegidos de Dios, otra riqueza. Fuimos escogidos por Dios, son riquezas de su gracia. Son regalos inmerecidos que Dios nos ha dado. Fuimos redimidos. Hemos sido reconciliados con Dios. Somos beneficiarios de la propiciación. Nos perdonaron nuestros pecados. Hemos sido regenerados. Somos libres de la ley. Somos hijos de Dios. Somos adoptados. Somos justificados. Somos libres de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos circuncidados en el corazón por Cristo. Somos partícipes del santo y real sacerdocio. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos ciudadanos del cielo. Somos miembros de la familia y la casa de Dios. Tenemos acceso directo a Dios. Tenemos acceso a su gracia. Somos objetos del amor de Dios. Somos herederos de Cristo. Somos luz en el Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Somos resurrección y glorificación por el Señor. Somos poseedores de toda clase de bendición espiritual. Somos la esposa del Cordero. Hermanos, podríamos pasarnos todo el día mencionando las riquezas de la gracia del Señor. Y el versículo 16, lo repito nuevamente, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Si no conocemos cuáles son las riquezas de su gracia, ¿cómo las vamos a tomar, las riquezas, si las desconocemos? Yo creo que tenemos que hacer conciencia de estas riquezas de la gracia de Dios para poder entender que no somos cualquier clase de personas. No somos gentes comunes y corrientes a los ojos de Dios. Somos los herederos de Dios. Somos la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz. Somos producto del amor de Dios para con nosotros. Lo que Juan está diciendo en este capítulo 1, versículo 16, realmente solo el versículo 16 nos podíamos detener y meditar en él toda la mañana. Pero yo solo saqué estas 25 razones de las riquezas de la gracia del Señor para con nosotros. Por eso Pedro dice,
Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. La hermana Carmencita hablaba hoy en la mañana acerca de los tiempos de los verbos y nos daba ahí un ejemplo de verbos en pasado, presente y futuro. Y aquí dice, nos bendijo, tiempo pasado. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No tenemos por qué sentirnos los más miserables de este mundo. Yo no sé si alguno de ustedes haría como hizo Esaú, de cambiar la bendición espiritual por la bendición física, material, la bendición económica. O sea, cuando uno no tiene idea, no tiene conciencia de lo que es la bendición espiritual, uno cree que en este mundo somos los más miserables y los más dignos de compasión y de lástima. Pero hermanos, ya quisiera el mundo tener lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado. No hay tesoro más grande que una persona pueda tener que contar con la bendición espiritual de Dios. Porque yo le aseguro que su dinero se le va a terminar. Y si no se le termina, no lo va a poder disfrutar. Aquí se va a quedar en esta tierra el día que el Señor venga. Yo le aseguro que su casa no se la va a poder llevar al cielo. No se va a poder llevar su carro, sus propiedades, sus riquezas. No se las va a poder llevar. Pero lo que sí nos vamos a poder llevar es la bendición espiritual. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No en esta tierra, sino dice, en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros somos los más ricos de todo el universo en el reino de Dios, en el reino celestial. Si usted no lo sabía, se lo comunico el día de hoy, le aviso que usted ya cuenta con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos ricos, hermanos. No somos miserables, no somos pobres. Pobres los que están en el mundo y que no conocen a Cristo, que no han conocido de las riquezas espirituales de Dios, que no cuentan con la bendición espiritual. Por eso bendecimos a Dios el Padre y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo y bendecimos a su Espíritu Santo. ¿Qué vio Dios en nosotros, hermanos? ¿Qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué méritos teníamos para que Dios haya puesto sus ojos en nosotros? Por eso está diciendo Juan aquí en este capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El significado del versículo 16 es que los creyentes, o sea, usted y yo y muchos otros, recibimos constantemente gracia en el lugar que deja la gracia. Cuando disfrutamos de alguno de los regalos de esa gracia de Dios, no ha terminado de irse esa gracia cuando ya viene otra gracia. Y no ha terminado de irse esa otra gracia cuando viene otra gracia. Gracia sobre gracia. Tomamos de la plenitud del Señor. Apenas se ha desvanecido una manifestación del favor inmerecido de Dios, o sea, la gracia en Cristo, cuando ya ha llegado otra. Inmensamente ricos, inmensamente bendecidos por Dios. De ahí que se diga gracia sobre gracia. El concepto de gracia sobre gracia es decir, un suministro incesante de gracia.
No pasa un segundo sin que un aspecto de la gracia de Dios esté llegando a nuestra vida. No pasan ni fracciones de segundos y las gracias de Dios siguen manifestándose en nosotros. Pero como son espirituales y no las vemos, a veces consideramos que Dios se ha olvidado de nosotros y nada que ver. Habían dos cosas que la ley como tal no podía suministrar. La ley no puede suministrar gracia ni tampoco verdad. Y vamos a ver por qué. Porque usted podrá decir, la ley es verdad. Sí, pero desde el punto de vista que lo enfoca el apóstol, la ley no puede suministrar ni gracia ni verdad. Gracia para perdonar a los pecadores, eso no lo puede dar la ley, no lo suministra. Y ayudarlos o ayudarnos en los momentos de necesidad. Y verdad, esto es la realidad a la cual señalaban todos los tipos de sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento. Cristo, con su obra expiatoria. ¿Saben cuándo se llevaba a cabo la expiación en Israel en el Antiguo Testamento? Se llevaba a cabo el día 10 del mes séptimo. El mes séptimo judío para nosotros es el mes de septiembre. Y ese mes comenzaba el 15 de septiembre. Quiere decir que el 25 de septiembre para nosotros en Israel se celebraba la expiación. La expiación consistía en que todos los judíos, todos, absolutamente todos, tenían que ir al templo en ese día y presentar un cordero para ser sacrificado. Aún el sumo sacerdote debía de presentar un sacrificio. Y la sangre de esos corderos, el sumo sacerdote la vertía no solamente en el altar del sacrificio, sino que llegaba y la vertía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una tabla de oro puro que cubría el arca del pacto. Sobre el propiciatorio, en cada extremo había un querubín que unían sus alas, cubriendo lo que estaba dentro del arca del pacto. Y en ese propiciatorio, esa tabla de oro, ahí el sumo sacerdote vertía la sangre del cordero en el Antiguo Testamento. Y lo hacía para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, de los sacerdotes y del sumo sacerdote, para todos. Esa sangre, ese cordero vertida en el propiciatorio, tenía esa facultad. Cristo es nuestro propiciatorio. Él es la propiciación por nosotros. Y él no tomó un corderito como lo tomaba el sumo sacerdote, sino que Cristo mismo, siendo sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, con su propia sangre, él servía de propiciación para nuestros pecados. Te dice, Cristo con su obra expiatoria proveyó ambas. ¿Qué proveyó? Gracia y verdad. Con su obra expiatoria. Él mereció la gracia y cumplió lo que los tipos de sacrificio, los diferentes tipos de sacrificios anunciaban. Tengamos también en cuenta que mientras que la ley fue dada, la gracia y la verdad vinieron por la persona y obra del que por primera vez en el cuarto evangelio es llamado por su nombre completo, Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, aunque la ley fue dada al pueblo de Israel por Moisés.
Pero para nosotros, Cristo nos trajo gracia y verdad. ¿Qué dice el versículo número 17? Lo que Juan está expresando aquí, hermanos, son realmente verdades bien interesantes, bien profundas, que cuando se analizan de la manera en que lo estamos haciendo, podemos comprender lo que Juan está expresando en esas palabras que en una simple lectura no lo entendemos. Y aquí está, mira, el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que la venida de Cristo a este mundo, lo que trajo fueron estas dos realidades de la gracia de Dios, o sea, la gracia misma y la verdad. Aunque la ley fue dada por Moisés, nosotros, comparados con lo que recibió el pueblo de Israel, que fue la ley, nosotros recibimos una mayor bendición en la venida de Jesucristo. Y realmente no estamos diciendo que haya algo malo en la ley moral y ceremonial que fue dada por Moisés. Dios la había dado por este hombre, por el libertador del pueblo de Israel, Moisés. Y esa ley era de carácter preparatorio. Eso revelaba la condición, la condición perdida del hombre, pero también prefiguraba su liberación, la ley. Pero estas dos cosas que la ley como tal no podía suministrar, gracia y verdad, es lo que ya vimos, para perdonar a los pecadores y ayudarlos en los momentos de necesidad. Y esta realidad de la cual señalaban todos los sacrificios. Cristo con su obra expiatoria proveyó ambas. Él mereció la gracia y cumplió lo que los tipos anunciaban. Para eso debemos tener en cuenta que mientras la ley fue dada, la gracia y la verdad vinieron por la persona y la obra del que por primera vez se menciona su nombre, que es Jesucristo. Y es Cristo quien nos revela la gracia y la verdad de Dios con su obra en la cruz. Y ahí provee la salvación en el sacrificio que él hizo en la cruz. Ahí proveyó para nosotros salvación que nos redime de la esclavitud del pecado. Porque nosotros también éramos esclavos del pecado, al igual que lo era Israel en Egipto. También a nosotros nos dio ese beneficio. Aquí entonces, como en los escritos de Pablo, Cristo desplaza la ley de Moisés como el centro de la revelación divina y la manera de vivir, dice este teólogo Bruce. Cristo desplaza la ley de Moisés como el centro de la revelación divina y la manera de vivir. Charles Spurgeon nos dice, amados, noten aquí que ambas cualidades en nuestro Señor están a su plenitud. ¿Cuáles son esas cualidades? La gracia y la verdad. Están a su plenitud, nos dice Spurgeon. Él está lleno de gracia. ¿Quién podría serlo más? En la persona de Jesucristo, la gracia inconmensurable de Dios es atesorada. Ya dijimos que la palabra inconmensurable es que no se puede medir ni se puede valorar, porque es tan alta, tan costosa que realmente no podemos dar una cifra de lo que cuesta la gracia de Dios. Es inconmensurable. Las escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad. Repito, las escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad de Dios en el evangelio.
por medio de la cual se recibe su gracia salvadora. Yo les he venido mencionando algunos concilios. Ya les mencioné el concilio de Calcedonia, mencioné el concilio de Nicea, pero el primero de los concilios fue el concilio de Jerusalén. ¿Y qué pasó en el concilio de Jerusalén? ¿Qué se declaró en ese concilio? Ahí los apóstoles reunidos dijeron: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, por la gracia del Señor Jesús, los creyentes judíos serán salvos. De igual modo que los gentiles, Hechos 15:11. Eso fue lo que el acuerdo que se llegó y lo que se declaró en el concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15. Pero también la Biblia nos habla de Apolos, que Apolos fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, la gracia de Cristo. Esos dos elementos que nos muestra aquí Juan, cuando dice en el versículo 16, que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, ya que la gracia vino por Jesucristo. Pablo describe el mensaje que predicó como testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso está en Hechos 20:24. Eso fue lo que él predicó en este capítulo 20 de los Hechos. Habló del testimonio del evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que nosotros tenemos, un evangelio de gracia. Las personas se salvarán cuando vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo 2:4 y el capítulo 2, 2 Timoteo 2:25. Las personas se salvarán cuando vengan al conocimiento de la verdad. Por otra parte, los que se pierden, se perderán por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice Juan 4:47 y Pablo en 2 Tesalonicenses 2:10. Se condenarán todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:12. Aquí estamos hablando de los dos grupos. Los salvos por la verdad y los condenados por no creer a la verdad. Los que se perderán por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 18. Dice Juan, el evangelista: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero aclara, el unigénito Hijo, o sea, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, es Cristo el que nos ha revelado al Padre, a Dios mismo, y aunque físicamente no hemos visto a Dios Padre, al ver al Hijo, estamos viendo al Padre. Y lo voy a aclarar. Las tres declaraciones importantísimas que habíamos visto en el versículo 14 de este capítulo 1 del Evangelio de Juan son: primero, el verbo fue hecho carne. La segunda declaración, el verbo habitó entre nosotros. Y la tercera declaración dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la pregunta que dijimos que surgía aquí es: ¿no se limitó Cristo haciéndose carne? Y Juan nos responde a esa pregunta, que fue lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Cristo. Fue lleno de gracia y de verdad. Luego en los versículos del 15 al 17 vimos que todos hemos tomado gracia de la plenitud de Cristo, porque Él fue lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús, o sea, el verbo, es la declaración perfecta del Dios invisible. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible
al hombre, el Hijo. No tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza y la personalidad de Dios. Jesús la ha dado a conocer con sus enseñanzas y con su vida. La visión de Dios a la que aquí se refiere no solo es la visión corpórea, o sea, física, su cuerpo, aunque algo de eso es verdad, y eso lo podemos ver en Éxodo 33:20 y en 1 Timoteo 6:16, que en un momentito lo vemos. No solamente es corpórea, sino intuitiva y de conocimiento infalible, o sea, que no falla, lo cual capacita al que lo tiene para declarar la naturaleza y la voluntad de Dios. Esto nos dice este autor Alford. Entonces, ¿qué dice Éxodo 33:20? Hablando Dios con Moisés le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Cualquiera que viera a Dios moría inmediatamente. Y por eso dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que no puede morir y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hablando de Dios el Padre, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice Pablo. Cuando Moisés le recuerda al pueblo la promulgación de la ley, les dice, oísteis el sonido de palabras, pero no visteis ninguna forma. No había más que una voz. Deuteronomio 4:12. En el Antiguo Testamento nadie creía que se pudiera ver a Dios. Los grandes pensadores griegos pensaban lo mismo. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos. Platón, un gran filósofo, dijo, nunca se podrán encontrar Dios y el hombre. Esto es lo que dijo Platón. Celso dijo, y se reía de la manera como los cristianos llamaban a Dios Padre, porque Dios está más allá de todo. Eso pensaba Celso. Glover, otro filósofo, dijo, fuera Dios lo que fuera, estaba muy fuera del alcance de la gente normal y corriente. Eso dice la filosofía. Pero Juan, el evangelista, no se detiene ante eso y dice, y pasa a ser la sorprendente y tremenda afirmación de que Jesús nos ha revelado totalmente como es Dios. Otra de las gracias del Señor, otra de sus virtudes, que ha sido Jesús quien nos ha revelado totalmente cómo es Dios. ¿Y habla algo la Biblia al respecto de esto? Por supuesto. Ahorita lo vemos. Aquí vuelve a resonar la nota clave del Evangelio de Juan. Si queréis ver cómo es Dios, mirad a Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús pueda hacer lo que ningún otro ha podido? ¿O de qué depende su poder para revelar a Dios a la humanidad? Entonces, veamos cómo el mismo Juan, el evangelista, deja descrito en su evangelio una conversación importantísima en relación a este tema. Y eso está en Juan capítulo 14, versículo 7. Dice, hablando el Señor con sus discípulos, les dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y mire lo que agrega. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Qué estaba pidiendo Felipe? Que Jesús les mostrara al Padre. Y ahora el Señor le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
¿Quién estaba hablando? El Padre. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tremenda revelación que Jesucristo le hace a los apóstoles. Es que no tenemos tres dioses, hermano. No tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres dioses. Es un solo Dios que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no comprendamos, que no podamos asimilar la doctrina de la Trinidad, esa es diferente. Pero el Padre es en el Hijo como el Hijo es en el Padre. Ahora, ¿nosotros podríamos decir que conocemos al Padre? Por supuesto. ¿Quién no conoce al Padre? Porque el Hijo se hizo carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El Verbo es la palabra. Esta es la palabra. Esto es el Verbo. El que conoce la palabra, conoce a Dios en sus tres personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso es que es importantísimo leer la Biblia. Porque al leer la Biblia estamos conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos conociendo el carácter de Dios. Estamos conociendo la persona de Dios. Estamos conociendo los atributos de Dios. Estamos conociendo la plenitud de la persona de Dios. Estamos conociendo la gracia, la misericordia de Dios. Si es que creemos. El evangelista Juan está aquí pensando en una visión de Dios que es posible para el Hijo. Pues en este pasaje tan parecido de Juan 6:46, oiga lo que vuelve a decir. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Pero cuando vemos al que vino de Dios, estamos viendo al Padre. Y como es el Verbo, es la palabra viva, lo que ya explicamos. El Dios distante, el Dios incognoscible, el Dios invisible, el Dios inasequible, vino al mundo en Jesucristo. Y ya no puede ser un extraño para nosotros. Pablo dice en Colosenses 2:9, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo Él puede traer a Dios a la humanidad y a la humanidad a Dios. ¿Quién? Jesús. Jesús es uno con Dios en mente, carácter y ser. Ver a Jesucristo es ver cómo es Dios. Hermanos, esa es la mayor revelación que Cristo vino a mostrarle a los seres humanos. Que mucha gente, por no leer la palabra y por no entenderla, siguen en ignorancia y quieren que Dios se les aparezca corporalmente cuando lo tenemos plasmado en las páginas sagradas de la Biblia. Las palabras de Job 11:7 siguen siendo ciertas. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Otra pregunta. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Imposible. Es más alta. ¿Qué es más alta? La perfección de Dios. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? ¿Qué harás con la perfección del Todopoderoso? Pero no solamente es más alta, dice Job, sino que es más profunda, más alta y más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Qué cosa? La perfección del Todopoderoso. Y hay otras citas bíblicas para estudiarlas en relación a esto. Dice el versículo 19. Juan el Evangelista. Este es el testimonio de Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Dice Juan el Evangelista. Este es el testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? No cabe duda que Juan el Bautista había impactado de una forma tal a los líderes de la religión judía de aquel tiempo que se reunió el Sanedrín y comisionaron a sacerdotes y levitas para que fueran a interrogar a Juan el Bautista y le preguntaran, ¿tú quién eres? Ya habían oído las primeras predicaciones de Juan el Bautista y eso los tenía inquietos y querían saber si era Cristo o quién era ese hombre que estaba predicando y estaba bautizando. Veamos algunos aspectos de Juan. Juan el Bautista nació sobrenaturalmente. Fue anunciado por el ángel Gabriel. Su madre, Elizabeth, era estéril. Su padre, Zacarías, era sacerdote. Si el padre de Juan el Bautista era sacerdote, ¿qué debía ser Juan el Bautista? Sacerdote. Era de descendencia sacerdotal. Era de la tribu de Leví. Entonces, él era un sacerdote. Además de profeta, era sacerdote. Porque su padre era sacerdote. Zacarías fue el último de los profetas, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Vivió su vida en el desierto. Vivió lejos de la sociedad y de los puestos de poder de influencia. Juan el Bautista no fue rico. Por su forma de vestir y comer se identificó con los pobres. Mateo 3:4. Antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15. Con todo, tuvo la tarea más alta y más importante de la historia. ¿Y cuál fue esa tarea más importante? Anunciar la llegada del Mesías. Jesús dijo que todos los que vinieran después de Juan en el reino eran más grandes que él porque vivían en la plenitud de toda la obra del Mesías en el nuevo pacto. Pero recuérdense que hay unos sacerdotes y unos levitas que fueron comisionados para ir a interrogar a Juan. Juan el Bautista había hecho su primera aparición en público en el verano del año 26 de nuestra era. Su forma austera de vivir, su predicación severa y su insistencia en el hecho de que incluso los hijos de Abraham tienen necesidad de un arrepentimiento absoluto y de limpieza espiritual, simbolizados por el bautismo, causaron una profunda conmoción entre la gente, de manera que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea, Juan sacudió las estructuras eclesiásticas y sociales de su tiempo y ante la predicación de él dice que toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén salieron a bautizarse. Llegaron los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos llegaron impactados por el mensaje de Juan. Por otra parte, seguramente también habían llegado informes de que este iniciador de un avivamiento había dicho algunas cosas desagradables sobre los fariseos y los saduceos. Efectivamente, en Mateo 3:7 él había dicho, generación de víboras,
quien les enseñó a huir de la ira venidera, les dijo Juan a los sacerdotes. Y eso los tenía a ellos preocupados. Así pues que se organizó un comité para investigar. Creían que un falso Mesías podía causar mucho daño. ¿Acaso no era la obligación de los venerables miembros del Sanedrín denunciar a los falsos profetas y presuntos Mesías, según Deuteronomio 18, 20 del 22? Y también debían de velar por los intereses religiosos de Israel. La primera pregunta de este interrogatorio oficial a Juan fue: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo les pregunto a ustedes, ¿tú quién eres? ¿Quién eres realmente? ¿Qué hay detrás de la imagen que estoy viendo? ¿Tú quién eres? Este es el primer incidente en la vida de Juan el Bautista. Juan no nos dio ningún dato sobre el principio de este hombre, de Juan el Bautista. Pero podemos enterarnos de la historia de su nacimiento leyendo el Evangelio según San Lucas. Juan dijo aquí que nos daría el testimonio de Juan el Bautista y luego nos contó sobre ciertos sacerdotes y levitas que salieron de Jerusalén para preguntarle quién era. Él dijo en Juan 3:30 ante sus discípulos, dijo Juan el Bautista: es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesucristo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué declaración tan importante esta. Es una declaración que todo creyente debiéramos de hacer, que él crezca y que nosotros menguemos, que él resalte y que nosotros nos mantengamos opacos. O Cristo es lo más importante, lo más principal en nuestra vida, ocupando el primer lugar, o nosotros en nuestro ego tendremos el primer lugar. Para las autoridades religiosas, Juan el Bautista era de hecho sacerdote. Y era muy natural que los sacerdotes quisieran descubrir por qué se estaba comportando de una manera tan extraña otro sacerdote, que era Juan. Una de las funciones del Sanedrín era encargarse de cualquiera que fuera sospechoso de ser un falso profeta. El Sanedrín puede que se considerara obligado a comprobar si ese era el caso de Juan. Le preguntaron a Juan si era el Mesías. Le preguntaron a Juan si era Elías. Le preguntaron a Juan si era el profeta prometido y esperado. Se creía que Isaías, o más bien Jeremías, volvería cuando viniera el Mesías. El Mesías, el profeta declarado de Deuteronomio 18:15, era una promesa de la cual no se olvidaba ningún judío. Versículo número 20. Creo que ya no me va a dar tiempo, hermanos, porque ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Después de que le preguntaron a Juan quién era, Juan confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué fue lo que confesó Juan cuando lo interrogaron los sacerdotes y los levitas? Dijo: yo no soy el Cristo. Confesó, no lo negó. Dijo: yo no soy el Cristo. Categórico. Ellos hábilmente insinuaron que él podría ser el Mesías y que ellos tenían una esperanza mesiánica. Pero Juan aclaró que él no era Cristo, que no era el Mesías. Estaban buscando al Mesías, pero le preguntaron al hombre que no lo era. Por tanto, si él no era el Cristo, entonces, ¿quién era él? El Mesías había venido, insistió Juan, pero rechazó todo pensamiento de que él pudiera hacerlo, o sea, Juan. De hecho, la declaración del apóstol Juan, confesó y no negó, sino confesó, enfatiza la vehemencia de su negación. Si Juan no era el Mesías, ¿habría una posibilidad de que pudiera ser alguna de las figuras importantes asociadas a los tiempos del Antiguo Testamento? Versículo 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías?
Con base en la profecía de Malaquías 3:1 y 4:5, los judíos esperaban que Elías y Malaquías regresaran en forma corporal justo antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. Aún hoy, muchos judíos dejan una silla vacía en la mesa para Elías cuando celebran el importante ritual festivo de la Pascua. El ángel que anunció el nacimiento de Juan dijo que Juan iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, lo cual indica que sería otra persona y no el mismo Elías quien cumpliría la profecía. La apariencia de Juan era muy similar a la de Elías. De acuerdo con Marcos 1:6, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y según de Reyes 1:8 describe a Elías como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. No era Elías, al menos no en el sentido literal que él sabía. Sus interrogadores cuestionaban. No era él Elías que había regresado al cielo. Él se había ido en un torbellino. O sea, el verdadero Elías, en Segunda Reyes 2:11 se encuentra eso. Pero había un sentido en el que Juan era Elías, como Jesús explicó a sus discípulos. Respondiendo, Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, Mateo 17. Juan en realidad no era Elías, tal y como lo esperaban los judíos, pero era semejante a él con el espíritu y el poder de Elías. Hasta aquí nos vamos a quedar. Veo que le preguntaron: ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. Voy a dejarles el tiempo, hermanos, para preguntas, respuestas, comentarios o aportes. El Evangelio de Juan se pone interesante hasta este versículo 21, estos últimos versículos que hemos visto, para entender verdades escriturales bien interesantes. Les dejo el tiempo para que puedan encender sus micrófonos y hagan la pregunta o el comentario que tengan. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.